te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Buenas tardes, le damos la bienvenida hoy 26 de febrero, estamos grabando el podcast de la Central Bolivariana, la hora de los trabajadores, con, esta acostumbrada sección que tenemos para debatir los temas de los trabajadores. Hoy nos acompaña Alexis Corredor. Alexis Corredor, aparte de amigo mío. Eso es correcto. Aparte de amigo mío, es de la Coordinación Internacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. También es de la Federación de Trabajadores Universitarios, de la Federación de los Trabajadores de Miranda. Y fuiste constituyentista, ministro del Trabajo. Y también tuviste en el CNE. Sí, rector. De la rectoría, o sea, una persona con una trayectoria grande, maestro, profesor. Tú estás ahorita en la Universidad UNESCA, tengo entendido. Bien, es todo un formador, pues. Bien, con él vamos a conversar porque en el Congreso Constituyente de los Trabajadores también se desarrolló lo que se denomina Congreso Latinoamericano del Caribe y Mundial de la Clase Obrera por la Paz. Y queremos conocer, y para los que ven este trabajo, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Qué hace eso? Bienvenido, Corredor. Gracias, mi gran amigo y maestro también, camarada de siempre, Leonardo. Y un placer estar aquí, un honor estar acá con ustedes, contribuyendo a llevar información importante para nuestros hermanos y hermanas de clase, trabajadores y trabajadoras. Tal como lo dijiste, Leonardo, en el marco del Congreso Constituyente de la Clase Obrera Venezolana, el presidente Nicolás Maduro asignó 4 tareas. Una tarea fue el tema internacional. Entre otras cosas, porque para una revolución como la nuestra, una revolución que viene cruzando espadas contra el capitalismo, contra la explotación y contra el imperialismo norteamericano, era indudable que nos preparáramos para las agresiones que el imperialismo viene realizando. Por eso el presidente Nicolás Maduro Moros planteó la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras, más allá de hacer nuestro Congreso Constituyente en Venezuela, también convocáramos a otros compañeros y compañeras, organizaciones sindicales de otros países, para que discutiéramos el tema de la paz, la amenaza que tenemos en el Caribe y en América frente a las acciones del imperialismo. Le podemos agregar al mundo, porque ahorita hay una amenaza a Irán. Al mundo, por eso inclusive lo que acabas de decir, latinoamericano, del Caribe y mundial, porque logramos incorporar a representantes sindicales de los 5 continentes, inclusive desde Australia, que es, digamos, el continente más lejano. Pues bien, el presidente nos indicó que era necesario buscar la articulación de todos esos movimientos sindicales, de tal manera de internalizar en cada uno de nuestros respectivos países la amenaza que significaba el tema de la guerra. Y aprovechando que en este año 2026 se conmemoraban en aquel entonces 12 años de que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, habían declarado al Caribe como zona de paz. Zona de paz. Era necesario que los trabajadores y las trabajadoras nos embraguetáramos y nos incorporáramos también a esas tareas. Entonces, este Congreso Internacional, que lo realizamos el día 17 de diciembre, en el marco de nuestro Congreso Constituyente en Venezuela, marcó un conjunto de ideas, un conjunto de planteamientos, dado las opiniones de los compañeros de los 5 continentes que asistieron. Participaron 107 compañeros presenciales, es decir, que logramos vencer el bloqueo, porque eso es importante. En ese momento estaban el bloqueo aéreo, el bloqueo naval. Muchos se vinieron por Colombia, por Brasil. Ya a finales de noviembre, muchas líneas aéreas, dijeron que no iban a volar hasta Venezuela. Y entonces nosotros tuvimos que hacer conexiones con países como La Habana. Algunos llegaron hasta Panamá, de Panamá hasta Colombia, y de Colombia llegaron a venir a Venezuela. Una pregunta, ¿esos 110 delegados de cuántos países? 32 países.
Sin embargo, el mismo día del evento, el día 17 de diciembre, nosotros logramos el contacto virtualmente de más de 200 y llegamos a 312 compañeros y compañeras de distintos países, incluyendo de Estados Unidos. Para nosotros fue importante este evento, que lo instaló nuestro canciller Iván Gil, porque incluso de alguna manera marcó las pautas de lo que es la política de nuestro Estado, de nuestro gobierno frente al tema internacional y sobre todo sobre la base de la diplomacia bolivariana de paz que estableció nuestro padre libertador Simón Bolívar y que implementó el comandante Chávez y por supuesto nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro, pues nosotros profundizar el tema de la diplomacia de paz y el presidente le agregó un término, la diplomacia proletaria. Un dato que tengo aquí, el presidente nombró una comisión, la cual da Torrealba de principal o presidente y tú de vicepresidente. Es una jefe y su jefe. Jefe y su jefe. Pues. Así es. Bueno, saludamos a Torrealba, pues una relación, una responsabilidad adicional que tiene. Muy fuerte, muy importante. Bueno, efectivamente esa comisión se instaló, el Congreso Constituyente nuestro de la Central fue el 22 de octubre. Ya el 24 de octubre nosotros estábamos reunidos porque el presidente designó a Francisco Torrealba y a mi persona como los que jefaturáramos la actividad. Pero adicionalmente a eso fueron 13 compañeros y compañeras, tanto de la Central Bolivariana como del Ministerio del Trabajo, como de los movimientos, por ejemplo, de los CPTT y de algunos sindicatos que nos acompañaran en esta tarea. En Venezuela y fuera de Venezuela contamos con el compañero Luis Primo, el compañero Marcos García, que están en España y en Bélgica, y ya ellos están residenciados allí. Entonces, estos 312 compañeros y compañeras que nos acompañaron presencial y virtualmente en el mes de diciembre, bueno, discutimos un documento que previamente se le envió, documento para la coordinación y articulación de los movimientos de trabajadores y trabajadoras en el mundo, y así no hablamos tanto de Latinoamérica y del Caribe, sino del mundo en función de preservar la paz. Por supuesto, estamos hablando de antes del 3 de diciembre, estamos hablando del 17 de diciembre. Entonces, esta comisión preparatoria de este Congreso, a la par de las actividades que desarrolló nuestro Congreso Constituyente, y realizó un debate. Así como nuestro comité promotor del Congreso Constituyente de la clase obrera hizo un proceso de consultas, de asamblea, desde los municipios hasta lo nacional, nosotros comenzamos a establecer un correaje con los compañeros que en principio, producto de los contactos que nuestro compañero Jacobo Torres realizó como coordinador de las relaciones internacionales de la Central, comenzaron a recibir nuestra información, recibieron el documento, hicieron algunos, digamos, aportes y entonces presentamos el día 17 un documento que hace una caracterización de la coyuntura a nivel mundial y tocamos el tema del mundo del trabajo, Leonardo, compañeros, ¿no? Porque el mundo del trabajo, por los cambios que el capitalismo viene dando e inclusive lo que ocurrió luego de la pandemia, ha venido cambiando mucho y una de las cosas que siempre insistió el presidente Nicolás Maduro Moro, o ha insistido, es que hay un conjunto de trabajadores que no están sindicalizados, por ejemplo, que trabajan a destajo. Por ejemplo, los compañeros que llamamos en Venezuela los delivery, pero que en el mundo se llaman los Uber. Y unos que trabajan en su casa. Unos que trabajan en su casa. Por ejemplo, a diferencia de otros países, las amas de casa, los conserjes, ¿bien?, tienen aquí un reconocimiento inclusive jurídico, político y constitucional. Y nuestra ley los avala. Sin embargo, en muchos países estos compañeros y compañeras no son reconocidos. Igualmente, los compañeros que son los delivery. Entonces, esas propuestas trajo como consecuencia que también a nivel internacional nosotros le planteáramos a los compañeros y compañeras de los distintos países que es necesario que los trabajadores y las trabajadoras, que los movimientos de federaciones y organizaciones sindicales captaran a esos trabajadores para evitar el peligro de la guerra. Me gustaría que profundizáramos la importancia de este movimiento, cómo está organizado y cuáles son sus actividades más importantes. Pero vamos a hacer una breve pausa
y seguimos con Alexis Corredor. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Ok, seguimos aquí entonces conversando con Alexis Corredor. Bien, Corredor, yo te había planteado la importancia, la organización que existe y las actividades más importantes. Yo digo la importancia porque no se trata solamente de la solidaridad con Venezuela, se trata de que el mundo tiene que unirse, el mundo de los trabajadores, porque si no, van a ser aplastados por una actitud, por un plan arrollador que tiene el imperio. Habla de su importancia. Sí, nosotros, esta comisión preparatoria se transformó en una comisión internacional y en estos momentos estamos constituyendo un equipo promotor de articulación y de coordinación con movimientos sindicales, bien o no, pero que sean de trabajadores en distintas partes del mundo. No solamente con el tema de la paz, sino también con el tema de defender la soberanía y defender el derecho y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué planteamos nosotros? Que aquí en Venezuela, por ejemplo, los compañeros de Argentina luchan y de Colombia están planteando temas sobre la reforma laboral. Nosotros, aparte de que tenemos una ley, bueno, nosotros tenemos un camino, una constitución que nos dice construir la República Bolivariana de Venezuela en el horizonte del socialismo. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos que hablar del socialismo. Entonces, les hemos planteado a los compañeros en los distintos países la necesidad de establecer un comité promotor que, en primer lugar, establezca la articulación con todos estos movimientos, que respete las organizaciones que hay actualmente a nivel mundial, por ejemplo, la Federación Sindical Mundial, la CCCA, la CSI, que se respete eso, pero que el tema nuestro sea articular todos los movimientos para defender la paz y la soberanía y los derechos de los trabajadores. Y en segundo lugar exactamente, estamos conformando las brigadas internacionalistas de trabajadores. Eso es interesante. Descríbeme eso con más detalles. ¿Qué planteamos nosotros? Y hay otro elemento, Leonardo, importante, que a diferencia del resto de los países, por supuesto Cuba y Nicaragua, el único movimiento sindical que ha venido conformando cuerpos de combatientes y milicias obreras somos nosotros en Venezuela, porque avisoramos el tema de la guerra. Y a eso a los compañeros les ha parecido muy interesante. Por eso es que surge la idea de las brigadas, porque muchos compañeros plantean, bueno, a la hora de una agresión nosotros nos vamos a Venezuela. Y nosotros les dijimos, estamos de acuerdo, los recibimos aquí, podemos, digamos, prepararnos militarmente, pero también hay otro elemento. El movimiento de trabajadores de la electricidad de México es un movimiento que es no solamente masivo, sino antiimperialista. Los compañeros han planteado la necesidad de venir como parte de la brigada a manifestar su solidaridad en su sector. Igualmente telecomunicaciones, los compañeros del transporte portuario, aéreo, de tal manera que estas brigadas internacionalistas de trabajadores y trabajadoras no solamente vendrían a defender el territorio venezolano en caso de una agresión permanente, física, porque lo que ocurrió el 3 de diciembre fue, entraron, nos agredieron, secuestraron al presidente y se retiraron. Nosotros seguimos teniendo... Asesinaron a más de 100 personas. A más de 100 personas, 44 soldados y soldadas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de las cuales 7 son soldadas. Y por supuesto los 33 compañeros cubanos que fueron masacrados allí en ese escenario. Entonces, estas brigadas, junto con el comité, el equipo promotor, queremos nosotros que difundamos a nivel mundial no solamente el tema de defender Venezuela, sino ahora la agresión, el asedio que hay contra Cuba, la situación del pueblo de Gaza, la situación del Medio Oriente, digamos las acciones agresivas contra el pueblo en el sudeste asiático cuando se amenaza la estabilidad
de China a través del apoyo que se le da a Taiwán. En consecuencia, este movimiento o esta coordinación, esta articulación busca que más allá del tema de la paz en Centroamérica, de la paz en el Caribe, también ponga a los trabajadores y a las trabajadoras a luchar en organizar movimientos de solidaridad con los pueblos del mundo contra la guerra, por la paz, por la igualdad. Por eso nosotros acompañamos a la presidenta Delcy Rodríguez en su planteamiento. Unidad de todos y de todas en Venezuela. La necesidad de garantizar la libertad de los compañeros, de que regresen a nuestro país, tanto el presidente Nicolás Maduro Moros como la compañera Cilia, y en tercer lugar garantizar la gobernabilidad que hasta ahora la hemos venido garantizando. No, y esto es gracias a un pueblo que es consciente, porque este pueblo demuestra madurez. En verdad es militante de la paz, porque así lo está demostrando y está dispuesto a trabajar y a sacar adelante el país. Pero ya que tú nombras a esos de México, de Brasil, de Colombia, nos gustaría pues que abriéramos un debate. Pues este espacio de la Central Bolivariana, la hora de los trabajadores en podcast, busca eso, escuchar esas opiniones, cómo están pensando en otros países para ver cómo está esa unidad. Bueno, vamos a hacer un acuerdo para tenerlo vía internet, pues, pero conocer, que Venezuela conozca la lucha de otros es importante. Mira, las actividades, ¿cuáles son las principales actividades? Nosotros tenemos un funcionamiento de reunión semanal del equipo de coordinación aquí en Venezuela, de ese comité, más los compañeros que formamos parte de la coordinación de relaciones internacionales de la Central. Pero todos los viernes tenemos videoconferencias, donde los compañeros internacionales toman la palabra y exponen sus situaciones, sus planteamientos, sus ideas, sus propuestas. En lo último que me acabas de decir, pongo a la disposición de ustedes la posibilidad de que ustedes inclusive participen en esa actividad los días viernes, la videoconferencia internacional, y allí puedan establecer relaciones con los compañeros para hacer actividades como esta, para profundizar el debate. Lo segundo que tenemos es la elaboración de unas postales desde todos los movimientos de trabajadores y trabajadoras firmadas por los trabajadores, una dirigida a los congresistas de los Estados Unidos y en segundo lugar dirigidos a nuestro presidente. Y en tercer lugar, la coordinación a través del equipo promotor de este Congreso que permita continuar todas las actividades, porque a partir del lunes que viene hasta el día 17 de marzo, que es la supuesta primera audiencia que le van a dar al presidente Nicolás Maduro, los movimientos sindicales en cada uno de nuestros sindicatos, en cada una de nuestras federaciones o cerca de donde están las concentraciones de fábricas de trabajadores, aparezca la necesidad de no a la guerra, queremos la paz, libertad. Algo así como unos murales. Es correcto, murales, como los tenemos acá en Venezuela, pancartas, ¿bien? Las redes, por supuesto, que nos permitan a nosotros mostrarle al mundo que los trabajadores y las trabajadoras están solidarios con nosotros, están solidarios con Cuba, pero también están contra la guerra y por la paz. Muy bien. Bueno, fíjate, muy interesante Teníamos tiempo que no escuchábamos en el mundo la necesidad de la unión del movimiento de los trabajadores. Los trabajadores, cada uno estaba en su cuestión particular. Esto viene a mover la cuestión. Es muy interesante. Yo recuerdo que en estos días, ¿cuándo fue? Ayer, antier, es el aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista. Sí. Y una de las cosas que decía el Manifiesto Comunista era proletarios del mundo unidos. Y ahorita eso es lo que ustedes están planteando. Y eso es clave, no solamente para evitar la guerra, la agresión, hasta la defensa del ambiente. Así es. Está privando en esta situación. Bueno, ¿qué hermanos pueden decir? Pues entonces tenemos, yo voy a decir el nombre, Congreso Latinoamericano del Caribe y Mundial de la Clase Obrera por la Paz. Es largo, pero lo tengo aquí copiado.
Bueno, es importante que haya esta organización, que se reúnan periódicamente, que estén muchos países participando y bueno, vamos a incorporarnos pues para la despedida. Bueno, agradecido, Leonardo, compañeros, Alejandra, compañeros de acá de la Hora de los Trabajadores. Un honor estar aquí, estamos a la orden, bien, de todo el equipo y podemos hacer ese enlace con los compañeros internacionales que también tienen digamos, actividades en sus redes. Sin embargo, como lo acabas de decir, están muy circunscritas a temas muy locales y muy particulares. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que a través de este equipo promotor articulemos, porque ese fue inclusive el nombre que el mismo presidente nos pidió, que se haga una articulación de distintos movimientos en el mundo en función de garantizar la paz en el planeta, en función de garantizar la soberanía de los estados, que estamos propugnando un nuevo orden económico, un nuevo orden político y fundamentalmente la unidad de la clase trabajadora para cumplir lo del manifiesto. Y proletarios del mundo unidos, ¿bien? En aquel momento siempre se habló del internacionalismo proletario y el presidente Nicolás Maduro ha colocado que dentro de esta tarea está la diplomacia proletaria. Bueno, así llegamos al final por el programa por el día de hoy. Bueno, agradecerle a Alexis Corredor su presencia y bueno, vamos a estar pendientes, man. Ya nos vamos a conectar este viernes, que es mañana, para la videoconferencia. Bueno, de esta manera llegamos al final por el día de hoy. Chao, chao. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón, yanqui gojón.